Mi marido entró riéndose a la audiencia de divorcio mientras se quedaba con todo. Entonces mi hija de 7 años le pidió al juez que mostrara un video. Y cuando la pantalla se encendió, el juez ordenó que cerraran las puertas. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar la historia, quiero saber, ¿desde qué ciudad están mirando? Déjenlo en los comentarios. Ahora, vayamos a la historia. El día en que mi vida se suponía que iba a terminar, la sala de audiencias en el Foro de São Paulo olía a café viejo y madera barnizada. Ese olor específico me perseguirá para siempre. Mi marido, Fernando, estaba sentado al otro lado de la sala, llevando un traje italiano que costaba más de 6.000 reales, mirando su reloj como si estuviera esperando que terminara una reunión aburrida. No me miraba a mí. No me miraba de verdad. Realmente mirarme. Hace años. A su lado, su abogada estaba apilando papeles que detallaban exactamente por qué yo, Camila, era incapaz, inestable e indigna de criar a nuestra hija de 7 años, Beatriz. El juez estaba leyendo el decreto final. Cada palabra se sentía como una piedra siendo colocada en mi pecho. Estaba a punto de perder mi casa. Estaba a punto de perder mi dignidad. Pero, lo peor de todo, estaba a punto de perder la custodia completa de lo único que me importaba en este mundo. Agarré el borde de la mesa con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos, tratando de mantener mi respiración constante, tratando de no darle a Fernando la satisfacción de verme llorar. Él había ganado. Su dinero, sus conexiones y sus mentiras crueles habían ganado. Pero entonces las pesadas puertas de madera al fondo de la sala chirriaron y se abrieron. Un silencio cayó sobre todos. Nos giramos. Allí, parada, luciendo más pequeña de lo que nunca la había visto en la inmensidad de esa sala de tribunal, estaba mi hija, Beatriz. Ella no debería haber estado allí. Sostenía su mochila contra su pecho, con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Pero ella no corrió hacia mí. No corrió hacia su padre. Caminó directamente hacia el estrado del juez, sus pequeños tenis resonando en el suelo de parqué y, en su mano, sostenía una tableta rota y remendada con cinta adhesiva que pensé que había sido destruida hacía meses. Ella miró hacia arriba, al imponente hombre con toga negra, y formuló una pregunta que detuvo mi corazón helado. «Señor juez, ¿puedo mostrarle algo? Papá dijo que mamá no podía saberlo, pero creo que usted necesita verlo». El juez hizo una pausa. Fernando se levantó a medias de su silla, el pánico brillando en sus ojos por primera vez. Lo que sucedió a continuación no solo cambió el veredicto, lo cambió todo. Pero antes de contarles lo que había en esa pantalla, lo que hizo que el juez ordenara al alguacil que cerrara las puertas, necesito contarles cómo llegamos hasta aquí. Necesito contarles cómo una mujer que pensaba que tenía el matrimonio perfecto terminó sentada en esa silla, esperando ser destruida. Antes de que comencemos este viaje juntos, por favor, denle un me gusta a este video y comenten abajo desde qué ciudad o estado nos están viendo. Me ayuda mucho a saber que estoy conectada con amigos de todo Brasil. Gracias por su amabilidad. Ahora, volvamos a la mañana en que todo se desmoronó. La mañana en que mi mundo se desmoronó comenzó con olor a pan quemado y el silencio abrumador que se había convertido en la banda sonora de mi vida. Era un martes de mayo, una de esas mañanas frías de otoño en São Paulo, donde la niebla se aferra a las ventanas como encaje delicado. Había estado despierta desde las 5:30 de la mañana. Esa era mi rutina. Me movía por nuestra cocina grande y hermosa en el condominio cerrado de Alphaville como un fantasma,
cuidadosa de no hacer ruido con las ollas o dejar que las puertas de los gabinetes se golpearan. En 15 años de matrimonio, había aprendido que Fernando valoraba la paz por encima de todo por la mañana. Necesitaba que su entorno fuera impecable, eficiente y silencioso. Yo no era solo una esposa, yo era la productora de su exitosa vida. Dejé sus vitaminas al lado del plato. Revisé el cuello de su camisa de vestir blanca por última vez, para asegurarme de que el almidón estuviera perfecto, exactamente como a él le gustaba. Puse los panqueques de harina de almendras sin gluten en la fuente calentada. Todo tenía que ser perfecto. Era un hábito nacido del amor, me dije a mí misma. Pero en el fondo, sabía la verdad. Era un hábito nacido del miedo. No miedo a la violencia física, sino miedo a su desaprobación. Miedo a esa mirada gélida de desprecio que me daba si el café estaba tibio o si hacía una pregunta mientras él leía las noticias en su celular. A las 6 en punto, escuché sus pasos en la escalera. Pesados, rítmicos, seguros. Fernando caminaba como un hombre que era dueño del suelo bajo sus pies. Entró en la cocina oliendo a perfume importado caro y éxito. No dijo buenos días. Pasó a mi lado como si yo fuera parte de los electrodomésticos, jaló su silla y se sentó. «Café», dijo sin levantar la vista de su celular. Serví el café negro y humeante en su taza favorita y la coloqué silenciosamente al lado de su mano derecha. «Aquí tienes, amor», dije. Mi voz sonaba demasiado ansiosa, demasiado desesperada por una migaja de conexión. Me aseguré de usar los granos que trajiste de la importadora el fin de semana. Él tomó un sorbo, hizo una ligera mueca y puso la taza de nuevo en la mesa con un poco demasiada fuerza. «Está amargo, Camila. Moliste los granos demasiado fino de nuevo». Mi pecho se apretó. «Lo siento. Usé la configuración que me mostraste la semana pasada». «Bueno, arréglalo para mañana», murmuró, deslizando la pantalla de su celular, leyendo un correo electrónico. «Tengo una reunión con la junta a las 10. Necesito estar lúcido, no distraído por un café malo». Me quedé allí parada cerca del fregadero, retorciendo mis manos en el delantal. Quería decirle que el molinillo estaba roto. Quería decirle que tenía un dolor de cabeza que duraba 3 días. Quería preguntarle por qué no me había tocado en 6 meses. Pero me lo tragué todo. El silencio era más seguro. Lo miré. Las sienes canosas que lo hacían parecer distinguido. La mandíbula marcada. Era un hombre guapo. Era el hombre por el que había renunciado a todo. Yo solía ser arquitecta de interiores. Tenía talento. Tenía clientes. Pero cuando nos casamos, Fernando me dijo que su esposa no necesitaba trabajar. Quería una pareja que pudiera gestionar su casa, criar a sus hijos y recibir sus cenas de negocios. Quería un legado, dijo. Y yo, joven y ciegamente enamorada, acepté. Pensé que estaba construyendo una vida. No me di cuenta de que me estaba borrando lentamente. La atmósfera pesada cambió solo cuando escuchamos el ruido de pequeños pies corriendo por el pasillo. «Papi, mami». Beatriz irrumpió en la cocina. Su cabello era un revoltijo de rizos matutinos. La blusa de su pijama con los botones mal abrochados. Ella era el sol en nuestro cielo gris. 7 años con ojos que veían demasiado y un corazón que sentía demasiado profundamente. El rostro de Fernando se transformó instantáneamente. La máscara fría e indiferente cayó, reemplazada por una radiante sonrisa paternal. Soltó su celular. «Ahí está», dijo en voz alta, abriendo los brazos. «Ahí está mi pequeña genio. Ven aquí, Vía». Beatriz se rió y se subió a su regazo.
Papi, ¿vas a trabajar de nuevo hoy? Tengo que irme, cariño, gritó. Papi tiene que ganar dinero para que podamos mantener esta casa grande y comprar todos esos sets de Lego que te gustan. ¿Quieres el nuevo set de la estación espacial, verdad? Sí, quiero. Beatriz vibró. Los observé desde el fregadero, un nudo doloroso formándose en mi garganta. Era tan cálido con ella. ¿Por qué no podía ahorrar ni una pizca de ese calor para mí? ¿Era yo tan despreciable? Puse el plato de huevos revueltos de Beatriz en la mesa. Cómete todo, mi amor, dije en voz baja. El autobús escolar llega en 20 minutos. Fernando revisó su reloj, un Rolex que había ahorrado durante 2 años para comprarle por su 40 cumpleaños. Puso a Beatriz en el suelo abruptamente. Está bien, se acabó el tiempo de juego. Tengo que irme. Se levantó, tomó su maletín y se alisó la chaqueta del traje. Besó a Beatriz en la parte superior de la cabeza. Pórtate bien. Obedece a tu madre. Lo dijo automáticamente como un guión memorizado. Caminó hacia la puerta del garaje. Fernando, llamé. ¿Estarás en casa para la cena? Estaba pensando en hacer esa carne guisada que te gusta. No se giró. Abrió la puerta. El aire frío de mayo entró. No me esperes despierta. Tengo cena con un cliente. Llegaré tarde. Y entonces se fue. Sin beso de despedida, sin un te quiero. Solo el sonido de la pesada puerta cerrándose con un clic y el rugido del motor de su coche de lujo desapareciendo por la calle. Me quedé allí, parada en el silencio. El olor de su colonia flotaba en el aire como un fantasma. Me sentí invisible. Miré a Beatriz, que estaba feliz comiendo sus huevos. Ajena al hecho de que el corazón de su madre se rompía un poquito más cada día. Me decía a mí misma que era solo una fase. Los hombres se estresan, el trabajo es duro, solo necesitaba esforzarme más, ser una mejor esposa, ser más callada, ser más perfecta. Pasé la mañana limpiando una casa que ya estaba impecable, fregué los suelos hasta que me dolieron las rodillas, reorganicé la despensa. Estaba tratando de fregar la ansiedad que me roía las entrañas. Al mediodía, justo cuando estaba terminando una carga de ropa en el lavadero, sonó el timbre. Era un mensajero. «Entrega para Camila Silva», dijo el hombre, entregándome un sobre grueso y pesado. Mi corazón dio un vuelco. No estaba esperando nada. Firmé el recibo, mis manos temblando ligeramente. La dirección de retorno era de un bufete de abogados en el centro. Tavares y Asociados. No reconocí el nombre. Caminé hasta la sala de estar y me senté en el borde del sofá beige que Fernando había elegido. Rasgué la solapa del sobre. Saqué una pila de documentos legales rígidos. Las palabras en la parte superior de la página se emborronaron ante mis ojos. Luego se enfocaron con un terror escalofriante. Petición de disolución matrimonial. Solicitante, Fernando Silva. Solicitada, Camila Silva. No podía respirar. La habitación comenzó a dar vueltas. Pasé la página, leyendo frenéticamente. No solo estaba pidiendo el divorcio. Las acusaciones saltaron hacia mí como golpes físicos. Estado emocional inestable. Falta de contribución al hogar. Solicitando la custodia física legal completa de la menor Beatriz Silva. Solicitando el uso exclusivo de la residencia conyugal. Lo quería todo. Quería la casa. Quería el dinero. Quería a Beatriz. Me estaba tirando como basura. No. Susurré, el sonido ahogándose en mi garganta. No. Esto no puede ser real. Me levanté, los papeles esparciéndose por el suelo,
Necesitaba llamarlo. Tenía que haber un error. Tal vez era una broma, pero en el fondo sabía la verdad. La frialdad. Las noches de llegada tardía, las críticas, todo había llevado a esto. De repente, escuché un sonido que me heló la sangre, el sonido de neumáticos aplastando la grava de la entrada. El motor se apagó. Una puerta de coche se cerró de golpe. Fernando había vuelto. La puerta principal se abrió con una calma aterradora. Fernando entró, no con la energía apresurada de un hombre que había olvidado un maletín, sino con el paso lento y deliberado de un verdugo. No pareció sorprendido de verme allí parada, pálida y temblando, rodeada por los papeles legales esparcidos. De hecho, pareció aliviado. Cerró la puerta detrás de él y echó el cerrojo. El clic del cerrojo resonó en el gran vestíbulo como un disparo. «Veo que recibiste el correo», dijo. Su voz estaba desprovista de toda emoción. Era casual, como si estuviera comentando sobre el clima. Lo miré fijamente, mis manos temblando a los lados. No podía encontrar mi voz. El hombre parado ante mí se parecía a mi marido. Llevaba la ropa de mi marido, pero sus ojos eran los de un extraño, fríos, sin vida y crueles. «Fernando», finalmente logré decir con voz ahogada, las lágrimas brotando de mis ojos. «¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Quieres el divorcio?» Pasó a mi lado hacia la sala de estar, pisando directamente sobre las páginas de la petición, como si fueran basura. Fue al bar y se sirvió un vaso de whisky, a pesar de ser apenas mediodía. «No es una broma, Camila. Es una misión de rescate. Para mí y para Beatriz». «¿Rescate?», jadeé. Lo absurdo de la palabra me golpeó. «¿De qué?». «Le dediqué toda mi vida a ti. Renuncié a mi carrera, renuncié a mis amigos. Cocino tus comidas, lavo tu ropa. Crío a nuestra hija». Él se giró, el vaso tintineando fuertemente contra su alianza. Una alianza que de repente parecía una mentira. «Y mírame», se burló. Su labio se curvó con disgusto. «Mírate a ti misma, Camila. Eres patética. Eres una criada glorificada. ¿De verdad crees que un hombre como yo, un hombre que cierra tratos de millones de reales antes del almuerzo, quiere volver a casa a esto?» Gesticuló vagamente hacia mi cómoda sudadera y mallas, hacia mi moño desordenado, hacia mi rostro manchado de lágrimas. «Estás pasada de moda. Eres aburrida. No tienes ambición». «No tengo ambición porque me pediste que me quedara en casa», grité, la injusticia ardiendo en mi pecho. «Me dijiste que querías una esposa tradicional». «Cambié de opinión», dijo fríamente, tomando un sorbo de su bebida. «La gente crece. Yo crecí. Tú no. Te estancaste. Y francamente, estoy cansado de arrastrarte conmigo. Pero la custodia completa». Señalé con un dedo tembloroso los papeles en el suelo. «Estás tratando de quitarme a Beatriz. No puedes hacer eso. Soy su madre. Soy quien la lleva a la escuela, quien la ayuda con la tarea, quien la abraza cuando tiene pesadillas. Apenas la ves». Fernando rió. Fue un sonido seco, sin humor. «Es exactamente por eso que necesito quitártela. La estás haciendo débil. La estás haciendo débil como tú. Beatriz necesita un modelo a seguir que entienda el éxito. Necesita una figura materna que sea inteligente, sofisticada y capaz, no una empleada doméstica». «¿Quién?», susurré. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. «¿Hay alguien más?». No respondió de inmediato.
Simplemente sonrió. Una sonrisa pequeña y cruel que me dijo todo lo que necesitaba saber. Eso no es asunto tuyo, dijo. Pero digamos que Beatriz se merece algo mejor. Y mi abogado. Es el mejor del estado. Tenemos pruebas, Camila. Tenemos documentación de tu inestabilidad. ¿Inestabilidad? Di un paso atrás, confundida. No soy inestable. Estoy perfectamente cuerda. ¿De verdad? Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Usando su altura para intimidarme. Lloras por nada. Olvidas cosas. Te pones histérica cuando las cosas no salen como quieres. ¿Recuerdas la semana pasada cuando le gritaste a Beatriz en el centro comercial? No le grité. Protesté, retrocediendo hasta chocar con la pared. Ella estaba corriendo hacia la escalera mecánica y sus cordones estaban desatados. Tenía miedo de que se cayera. La estaba protegiendo. ¿Ves?, dijo Fernando suavemente, su voz cayendo a un susurro siniestro. Te estás poniendo histérica ahora mismo. Exactamente como dice el informe. ¿Qué informe? Lo verás en el tribunal, dijo. Terminó su bebida y puso el vaso en la chimenea. Así es como va a funcionar esto. Vas a firmar estos papeles. Estarás de acuerdo con los términos. Recibirás una pequeña pensión, suficiente para alquilar un pequeño apartamento en algún lugar lejos de aquí. Y me darás a Beatriz. Nunca voy a firmar eso. Escupí, encontrando una repentina oleada de ira a través de mi miedo. Voy a luchar contra ti. Se lo contaré todo al juez. El rostro de Fernando se endureció. La máscara de civilidad cayó por completo. Agarró mi brazo. Sus dedos se clavaron en mi carne. No tienes dinero, Camila. No tienes trabajo. No tienes conexiones. Yo controlé las finanzas durante 15 años. ¿A quién crees que el juez va a creer? ¿Al exitoso director financiero con un historial limpio? ¿O a la ama de casa desempleada y emocional sin bienes? Se inclinó cerca. Su aliento olía a whisky y menta. Si luchas contra mí, te voy a destruir. Me aseguraré de que termines en la calle. Te pintaré como tan loca que tendrás suerte si consigues visitas supervisadas una vez al año. No me tientes. Me empujó. Tropecé y caí sobre la alfombra, aterrizando en medio de los documentos legales. Voy a hacer una maleta, dijo, ajustándose la corbata. Me quedaré en un hotel por unos días hasta que mi abogado consiga la orden de desalojo para ti. Ten tus cosas listas para irte para el final de la semana. Caminó hacia las escaleras, dejándome sollozando en el suelo de la hermosa casa que ya no era mía. Me sentí pequeña, me sentí rota, me sentí totalmente derrotada. Pero mientras lo veía subir las escaleras, tratándome como a un insecto que acababa de pisar, una chispa minúscula se encendió en lo profundo de mis entrañas. No era esperanza. Todavía no. Era el instinto primitivo de una madre que acababa de ser amenazada. Él quería una guerra. No tenía idea de lo que una madre haría para quedarse con su hijo. Antes de continuar, necesito saber que están conmigo en este viaje. Si están siguiendo esta historia, comenten el número 1 abajo. Significa mucho para mí. Ahora, continuemos. Después de que Fernando se fue, la casa cayó en un silencio aterrador. Me senté en el suelo por lo que parecieron horas, mirando los granos de polvo bailando en la luz de la tarde. Mi mente, usualmente tan organizada, era una tormenta caótica. ¿Cómo dejé que esto sucediera? ¿Cómo dejé que se pusiera tan mal? Pero a medida que el shock inicial comenzó a desvanecerse, reemplazado por una claridad fría y dolorosa, me di cuenta de que no me había perdido las señales.
Las había ignorado. Las había enterrado bajo capas de excusas, porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentar. Pensé en 6 meses atrás. Fue entonces cuando los viajes de negocios comenzaron a aumentar. Fernando siempre había viajado por trabajo, tal vez una vez al mes, a Río de Janeiro o a Brasilia. Pero de repente, estaba fuera todos los fines de semana. Reuniones de emergencia con clientes, decía. Negociaciones de fusión. Volvía a casa, oliendo a jabón de hotel caro y un perfume amaderado distintivo, que ciertamente no era el mío. Cuando le preguntaba al respecto, ponía los ojos en blanco. Son los difusores de ambiente del hotel, Camila. No seas paranoica. No te queda bien. Así que dejé de preguntar. Me dije a mí misma que estaba loca. Luego estaban los cambios de humor. Se volvió crítico con todo. La forma en que me vestía, descuidada. La forma en que me reía, demasiado fuerte. Dejó de usar su alianza de matrimonio en casa, alegando que le irritaba la piel después de jugar al golf. También me tragué esa mentira. Pero la bandera roja más grande, la que debería haberme hecho correr a las colinas, era el dinero. Hace unos 3 meses, intenté comprar un nuevo abrigo de invierno para Beatriz en línea. La tarjeta fue rechazada. Cuando llamé a Fernando, él explotó. Me dijo que estaba gastando demasiado en el supermercado, que el mercado estaba a la baja, que necesitábamos apretarnos el cinturón. Me puso una estricta asignación de efectivo. Me quitó el acceso a las tarjetas de crédito principales, diciendo que necesitaba consolidar deudas. Como una tonta, se lo entregué. Confié en él. Él era el experto en finanzas, después de todo. Necesito saber. Susurré a la habitación vacía. Necesito saber qué tan mal está esto. Me levanté del suelo y corrí a la oficina en casa de Fernando. Por lo general, la mantenía cerrada, pero en su arrogancia de hoy, había dejado la puerta ligeramente entreabierta. Corrí a su computadora. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Intenté adivinar su contraseña. ¿Beatriz, 2015? No. ¿Camila? Definitivamente no. Probé su fecha de cumpleaños. No. Entonces, recordé el nuevo coche con el que estaba obsesionado. Porsche 911. La pantalla se desbloqueó. No me importaban sus correos electrónicos ahora. Fui directamente al portal bancario. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta, nuestro fondo para días difíciles y el fondo universitario de Beatriz. La última vez que había visto un extracto, hace más de un año, había casi 500,000 reales allí. Dinero que habíamos ahorrado de la venta de mi apartamento antes de casarnos, más sus bonificaciones. Hice clic en ahorros. La página se cargó. Mi respiración se cortó en mi garganta. Parpadeé, pensando que mis ojos me estaban engañando. Actualicé la página. 0. Dios mío, jadeé, agarrándome el pecho. Dios mío, Fernando. Hice clic en el historial de transacciones. La pantalla se llenó de transferencias. No fue un gran retiro, fue un vaciado sistemático de nuestra vida. 5,000 aquí, 10,000 allá. Todo transferido a una entidad llamada Consultoria Andrade Limitada y otra cuenta en las Islas Caimán. Nos había estado robando durante meses. Había vaciado el fondo universitario de Beatriz. Se había llevado hasta el último centavo de la red de seguridad que pensé que teníamos. Revisé la cuenta corriente. Quedaban 800 reales. 800 reales para durarme para siempre. Pánico, frío y afilado. Se apoderó de mis pulmones. Estaba hiperventilando. Yo era una mujer de 42 años sin trabajo.
sin currículum de los últimos 15 años, y ahora absolutamente sin dinero. No solo me había dejado, me había lisiado. Quería asegurarse de que no pudiera pagar un abogado. Quería asegurarse de que no pudiera defenderme. Hice clic en los extractos de la tarjeta de crédito. Mi estómago se revolvió mientras me desplazaba. Mientras me decía que me apretara el cinturón en el supermercado, él estaba gastando miles. Vivara Joyas. 4.500 reales. Hotel Fasano. 5.800 reales. Daslu. 2.200 reales. Bolsos de mujer. Yo no había recibido ninguna joya. No me había quedado en el Fasano. Y ciertamente no había conseguido un bolso nuevo. Estaba construyendo una vida nueva con otra persona, usando el futuro de mi hija para pagarlo. La rabia que me golpeó entonces era diferente a la tristeza. Era caliente, era cegadora. Lo imprimí todo. Imprimí el saldo cero. Imprimí las transferencias. Imprimí los recibos de joyas. Usé todo el papel de la impresora. Y fui al armario a buscar más. Cuando extendí la mano para agarrar el papel, mi mano rozó una caja en el estante superior. Era una caja vieja y polvorienta, etiquetada como bocetos de Camila. La jalé hacia abajo. Dentro estaban mis viejos cuadernos de bocetos, mi compás de dibujo, mis costosos bolígrafos arquitectónicos, las herramientas del oficio que había abandonado. Toqué el metal frío del compás. Recordé quién solía ser. Solía gestionar sitios de construcción. Solía negociar con contratistas. Solía ser dura. Fernando me había convencido de que Camila, la arquitecta, era demasiado dura, demasiado masculina. Me había moldeado en Camila, la ama de casa. Pero Camila, la ama de casa, no podría sobrevivir a esto. Camila, la ama de casa, estaba arruinada y sin dinero. Si quería salvar a Beatriz, tenía que encontrar esa vieja versión de mí misma. Tenía que dejar de llorar y empezar a calcular. Mi celular vibró en mi bolsillo. Era una notificación de la aplicación de la escuela. El autobús llega en 10 minutos. Beatriz. Me limpié la cara agresivamente con la manga. No podía dejar que me viera así. Tomé la pila de evidencia impresa y la escondí debajo de mi colchón. Me lavé la cara con agua fría. No solo estaba luchando por dinero, estaba luchando por mi hija. Y Fernando Silva había cometido un error fatal. Pensó que quitarme el dinero me hacía débil. Olvidó que una madre con la espalda contra la pared es la criatura más peligrosa de la tierra. A la mañana siguiente, después de poner a Beatriz en el autobús escolar, forzando una sonrisa tan brillante que me dolía la cara, supe que necesitaba ayuda. ¿Pero quién? Fernando me había aislado lentamente de mis amigas a lo largo de los años. Están celosas de nuestro estilo de vida, diría. O son malas influencias. Ahora me di cuenta de que era una jugada estratégica para dejarme sola cuando llegara el final. Me senté en mi coche mirando el volante, mi mente acelerada. Necesitaba a alguien que conociera a Fernando, alguien que conociera sus secretos, pero que no estuviera bajo su hechizo. Entonces un nombre surgió en mi cabeza. Juliana. Juliana fue la asistente ejecutiva de Fernando durante 5 años. Era eficiente, amable, y siempre me enviaba mensajes recordándome los cumpleaños de Beatriz. Pero hace 6 meses fue despedida abruptamente. Fernando me dijo que estaba robando material de oficina, pero nunca sonó bien. Juliana era el tipo de mujer que devolvería un bolígrafo si se lo llevaba a casa accidentalmente. Encontré su número en mis viejos contactos. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada. ¿Siquiera me hablaría? Yo era la esposa del hombre que la despidió. Marqué.
Sonó 4 veces. ¿Hola? Su voz era cautelosa. Juliana, soy Camila Silva. Silencio. Luego un suspiro pesado. Señora Silva. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo sabías? Escuché sobre la demanda. Las noticias viajan rápido en la oficina, incluso para nosotras, las ex empleadas. Juliana, necesito hablar contigo. Por favor, no sé a quién más recurrir. Nos encontramos 1 hora después en una modesta cafetería en las afueras de la ciudad. Un lugar donde Fernando no se dejaría ver muerto. Juliana parecía cansada. Estaba revolviendo su café nerviosamente cuando me deslicé en el asiento frente a ella. No tengo mucho dinero, Juliana. Empecé, siendo honesta. No puedo pagarte por información. Pero él está tratando de quitarme a Beatriz. Se lo llevó todo. Juliana levantó la vista. Sus ojos se suavizaron. Es un monstruo, Camila. Traté de advertirte, pero no pude pasar por sus guardianes. ¿Por qué fuiste despedida de verdad?, le pregunté. Juliana miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando. No fui despedida por robar material. Fui despedida porque vi los correos electrónicos. Vi los itinerarios de viaje para él y ella. ¿Ella? ¿Ella? Me incliné hacia adelante. ¿Quién es ella? Juliana, por favor. Juliana dudó, el miedo parpadeando en sus ojos. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. Si hablo, puede demandarme por todo lo que tengo. Ya me está demandando por todo lo que tengo. Extendí la mano sobre la mesa y agarré la suya. Vació el fondo universitario de Beatriz. Nos dejó con 0. Por favor, Juliana, me estoy ahogando. Juliana se mordió el labio. Miró mi rostro desesperado. Luego, hacia abajo, a su café. Andrade, susurró. Busca la consultoría Andrade. Vi ese nombre en las transferencias bancarias. Dije, ¿es esa una empresa? Es una empresa fantasma, dijo Juliana rápidamente, manteniendo la voz baja. Pero tiene su nombre. Patricia Andrade. Patricia Andrade. El nombre no significaba nada para mí. Es psicóloga, reveló Juliana, dejando caer una bomba. Fue contratada como consultora corporativa para la oficina el año pasado. Bienestar corporativo, coaching de liderazgo, ese tipo de cosas. Fernando se enamoró de ella perdidamente. O mejor dicho, ella le clavó las garras. ¿Una psicóloga? Sentí náuseas. ¿Me está dejando por una psicóloga? Es peor que eso, Camila. Juliana se inclinó más cerca. No es solo su amante, es su estratega. Los escuché en su oficina una vez. Le estaba diciendo exactamente cómo tratar contigo. Ella le dijo que cortara tus fondos lentamente para que no te dieras cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Ella le dijo que comenzara a documentar tus arrebatos emocionales. Ella es quien orquestó todo este plan de divorcio. Me recosté, el aire saliendo de mí. No era solo un caso de crisis de la mediana edad. Era un desmantelamiento psicológico calculado de mi vida, diseñado por una profesional. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué llegar a tales extremos? ¿Por qué no simplemente irse? Por el acuerdo prenupcial, dijo Juliana. O mejor dicho, la falta del mismo. Están casados por 15 años. En este estado, tienes derecho a la mitad de todo. Los activos de Fernando valen millones. Es demasiado codicioso para darte la mitad, así que idearon un plan para hacerte parecer incapaz, para hacerte la villana,
para que el juez le concediera todo a él. Las lágrimas me picaron los ojos. Era tan malvado, era tan minucioso. ¿Sabe él que sabes esto?, pregunté. Sospecha. Por eso me despidió. Me amenazó con ponerme en la lista negra de todas las oficinas de la ciudad si abría la boca. Juliana me apretó la mano. No puedo testificar, Camila. No puedo ir contra sus abogados. Me aplastarán. Pero puedo señalarte en la dirección correcta. Revisa las fechas en las transferencias. Crúzalas con sus viajes de negocios a Suiza. Está escondiendo activos en el extranjero. Y ten cuidado. Patricia es inteligente. Sabe cómo manipular a la gente. Ella lo manipula a él y él te manipula a ti. Salí de la cafetería temblando, pero esta vez no era de miedo. Era de adrenalina. Tenía un nombre, Patricia Andrade. Y conocía su juego. Me estaban manipulando a escala industrial. Pero el conocimiento no era suficiente. Necesitaba un abogado, un tiburón. Pero los tiburones cuestan dinero. Y yo tenía 0. Conduje a casa, mi mente acelerada. Tenía que liquidar las únicas cosas que Fernando no había tocado. Fui directamente a mi armario y saqué la caja oculta del estante superior. Esta vez, no los bocetos. La pequeña bolsa de terciopelo dentro. El collar de esmeraldas vintage de mi abuela y mi set de dibujo profesional. Compases de plata maciza. Bolígrafos de ingeniería alemanes. Eran mi orgullo y mi alegría. Símbolos de la carrera a la que esperaba volver algún día. Los miré. Luego miré una foto de Beatriz en mi mesita de noche. Por ti, susurré. Los metí en mi bolso. Y conduje a la casa de empeños en la parte mala de la ciudad. La casa de empeños olía a cigarrillo viejo y desesperación. Era un mundo lejos de los clubes de campo que frecuentaba Fernando. Me paré en el mostrador, sintiéndome expuesta, sosteniendo el collar de esmeraldas de mi abuela y mi set de dibujo profesional. El tasador, un hombre con gafas gruesas y dedos más gruesos. Examinó el collar con una lupa. Es vintage, dije, mi voz vacilando. Art Deco. Mi abuela me lo dejó. Fue tasado en 15,000 reales. El valor del seguro no es el valor de la calle, señora, gruñó. Dejó caer el collar en la balanza y las herramientas de dibujo. ¿Quién usa esto hoy en día? Todo el mundo usa ordenadores. Son plata maciza, bolígrafos alemanes antiguos. Por favor. Me miró, observando mi abrigo de diseñador que tenía algunas temporadas. Mis ojos frenéticos. Sabía que no tenía otras opciones. 4,000 por los dos. Dijo. 4,000. Solo este collar vale. Tómalo o déjalo. Me tragué mi orgullo. 4,000. Apenas era suficiente para un anticipo. Mucho menos una batalla legal. Pero eran 4,000 reales más de lo que tenía esta mañana. Acepto, susurré. Salí con un fajo de dinero en mi bolso, sintiéndome más ligera y más pesada al mismo tiempo. Acababa de vender mi pasado para salvar mi futuro. No fui a los rascacielos de cristal y acero en el centro. Conocía esas oficinas. Cobraban 1,000 reales por hora solo por contestar el teléfono. En su lugar. Conduje a una parte de la ciudad donde los edificios eran de ladrillo y los carteles estaban pintados a mano. Juliana me había dado un nombre antes de salir de la cafetería. Elías Moreira. Es de la vieja escuela, me había dicho. Odia a los matones. La oficina del señor Moreira estaba encima de una lavandería. Las escaleras crujían, la sala de espera tenía revistas de 2018. Pero cuando entré en su oficina, vi pilas de archivos por todas partes, no desorganizados, sino vividos.
El señor Moreira era un hombre de unos 70 años. Llevaba un cardigan que había visto días mejores. Tenía el pelo blanco salvaje y ojos que parecían poder cortar el vidrio. «Señora Silva», dijo con voz ronca, gesticulando hacia una silla que tenía cinta adhesiva en el reposabrazos. «Su marido es Fernando Silva, el tipo del fondo de inversión». «Sí», dije sentándome. «¿Cómo lo sabía?» «Leo los periódicos. Conozco a los tiburones de esta ciudad. Tavares lo representa, ¿verdad?» «Sí». Moreira soltó una risa seca. «Tavares. Ese hombre demandaría a su propia madre por un espacio de estacionamiento si hubiera ganancias en ello». Me miró por encima de sus gafas. «No tienes dinero para una pelea contra Tavares, señora Silva. ¿Por qué vino a mí?» Puse mi mano en mi bolso y saqué el fajo de dinero. Lo puse en su escritorio. Luego saqué los extractos bancarios impresos que mostraban el saldo cero. «Eso es todo lo que tengo», dije, mi voz firme. «Lo robó todo. Robó el fondo universitario de mi hija. Está tratando de quitarme a mi hija y decirle al mundo que estoy loca. No necesito un abogado que haga esto por dinero, señor Moreira. Necesito un abogado que haga esto porque odia a hombres como Fernando». Moreira tomó los extractos bancarios. Los examinó en silencio. Sus cejas se fruncieron. Tomó el dinero, hojeándolo. «Te dejó sin nada. Cero. Y él está alegando que eres inestable. Tiene un informe psicológico de su amante». La cabeza de Moreira se giró rápidamente. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro arrugado. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un lobo viejo que acaba de captar un olor. «Conflicto de intereses», murmuró. «Fraude. Abuso financiero. Me devolvió el dinero». «Guarda tu dinero, señora Silva. Lo vas a necesitar para las compras». «Pero su anticipo...» «Lo haremos por contingencia», dijo, abriendo un cajón y sacando una libreta amarilla. «Tomo un porcentaje de lo que recuperemos. Y mirando estas transferencias, vamos a recuperar mucho». Se inclinó hacia adelante, su voz cayendo a un gruñido. «Escúchame con atención, Camila. Esto ya no es un divorcio. Esto es una guerra. Él quiere jugar sucio». «Está bien. Yo inventé lo sucio. Pero tienes que ser fuerte. Tienes que volver a esa casa. Tienes que vivir con él. Tienes que dejar que piense que está ganando. ¿Puedes hacer eso? ¿Tengo que vivir con él?» Me estremecí. Si abandonas el hogar conyugal, puede alegar abandono. Te quedas. Le dejas lanzar los insultos. Le dejas pavonearse con su ego. Y mientras él está ocupado jactándose, nosotras vamos a excavar. Me entregó un bolígrafo. «Ahora cuéntame todo sobre esa Patricia Andrade». Tomé el bolígrafo. Por primera vez en semanas, no me sentí como una víctima. Me sentí como una cliente. Me sentí como una soldado presentándose a su deber. «Es psicóloga corporativa», dije. «Y huele a sándalo y engaño. Vivir en la misma casa con Fernando después de la demanda fue como vivir en un campo minado. El aire estaba espeso de tensión. Cada habitación se sentía como un campo de batalla. Siguiendo el consejo del señor Moreira, me mudé a la habitación de invitados al final del pasillo. Puse un cerrojo en la puerta. Fernando, arrogante en su supuesta victoria, no me echó. Me quería allí. Quería una audiencia para su triunfo. Parecía sentir un placer enfermizo al verme luchar por conseguir dinero para el supermercado, mientras él hacía alarde de su riqueza. Pero la peor parte no era su crueldad conmigo. Era cómo usaba a Beatriz. 2 días después de ver al señor Moreira,
Estaba en la cocina haciendo una cena sencilla de pasta. La pasta era barata. Cuando Fernando entró cargando una caja enorme envuelta para regalo. «Beatriz», llamó, su voz resonando con falsa alegría. «Papá ha llegado». Beatriz corrió a la cocina. Papá dejó caer la caja sobre la mesa, justo encima de los manteles individuales que había puesto. «Ábrelo, princesa». Beatriz rasgó el papel. Era el set de Lego de la misión espacial, el que costaba casi 600 reales, el que ella había estado suplicando. Pero yo le había dicho que teníamos que ahorrarlo para Navidad. ¡Guau! Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par. El grande. «Gracias, papi». Fernando la abrazó, mirándome directamente por encima de su hombro. Sus ojos estaban fríos, muertos. «¿Ves, Beatriz?», dijo lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. «Papá puede comprarte cualquier cosa que quieras. Mamá no puede comprarte esto, ¿verdad? Mamá no tiene trabajo». Mi mano apretó la cuchara de madera hasta que me dolieron los dedos. Quería gritar. Quería tirarle el agua hirviendo. Pero escuché la voz de Moreira en mi cabeza. «Déjale pensar que está ganando». «Eso es muy generoso de tu parte, papá», dije, forzando una sonrisa que se sentía como cristal roto. «¿Por qué no lo llevas al salón, cariño?» «Espera», dijo Fernando. «También te compré otra cosa». Sacó una elegante caja blanca de su maletín, un iPad Pro, el modelo más nuevo. «Esa vieja tableta que tienes es basura», dijo Fernando. «Tírala. Esta tiene mejor cámara, juegos más rápidos, todo. Y configuré una cuenta especial solo para ti». Beatriz jadeó. «¿Una iPad nueva? ¿De verdad?» «De verdad. Porque cuando vengas a vivir conmigo al nuevo apartamento, solo tendremos las mejores cosas. Sin juguetes rotos, sin reglas aburridas». Beatriz lo miró, luego a mí. Sintió la tensión. Los niños siempre la sienten. Tomó la iPad lentamente. «Gracias, papi. Ve a configurarla», insistió. Beatriz salió corriendo al salón con sus tesoros. Fernando se giró hacia mí. Su sonrisa desapareció al instante. «No te molestes en ponerme un plato», se burló. «Voy a cenar fuera. La comida aquí ha sido patética últimamente». «¿Vas a una reunión de negocios?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «¿O a una sesión de terapia?». Sus ojos se entrecerraron. «Cuidado, Camila. Estás patinando sobre hielo fino». Tomó sus llaves y se fue. Me quedé en la cocina, temblando. Estaba comprando su lealtad. Estaba deslumbrando a una niña de 7 años con consumismo para borrar a su madre. Más tarde esa noche, fui a ver a Beatriz. La casa estaba en silencio. Abrí la puerta de su habitación suavemente. El brillo de la luz nocturna iluminaba su cama. Esperaba verla jugando con la iPad nueva, pero no lo estaba. La caja nueva y brillante estaba en su escritorio sin abrir. Beatriz estaba acurrucada debajo del edredón, profundamente dormida, pero una de sus manos estaba metida debajo de la almohada. Me acerqué sigilosamente. Levanté suavemente la esquina de la almohada. Mi corazón se rompió. Estaba sosteniendo su tableta vieja y maltratada. La pantalla estaba agrietada en un patrón de telaraña de cuando la dejó caer el verano pasado. La funda se estaba pelando. ¿Por qué estaba sosteniendo este pedazo de chatarra cuando tenía un dispositivo nuevo de 3.000 reales en su escritorio? ¿Era consuelo? ¿Familiaridad? Extendí la mano para moverlo suavemente, para que no durmiera sobre el vidrio duro. Beatriz se movió. Su mano se cerró sobre la vieja tableta al instante,
tirando de ella más profundamente debajo de las sábanas. No, murmuró dormida. Mía. Retiré mi mano. Está bien, mi amor, es mamá. Y vuelve a dormir. Ella se calmó, pero su agarre no se aflojó. Besé su frente y salí de la habitación confundida. A Beatriz le encantaban los aparatos nuevos. ¿Por qué estaba rechazando la iPad nueva? Lo atribuí al estrés del divorcio. Tal vez sentía que aceptar el nuevo regalo era traicionarme. El pensamiento me hizo querer llorar. Estaba arrastrando a mi hija a una guerra que ella no entendía. Pero estaba equivocada. Beatriz entendía mucho más que yo. Y esa vieja tableta rota no era solo un juguete. Era un arma. Simplemente no lo sabía todavía. El viernes siguiente, el señor Moreira me llamó con instrucciones urgentes. «Necesito que salgas de casa por unas horas esta noche», dijo. «Tengo un investigador privado vigilando la propiedad. Sospechamos que Fernando la lleva allí cuando cree que no estás. Quiere que los deje solos en mi casa». Sentí náuseas. Necesitamos prueba de adulterio en el hogar conyugal. Evita ciertas cláusulas en el acuerdo prenupcial que él está tratando de imponer. Ve al cine. Da un paseo largo. Simplemente no estés allí de 7 a 10 de la noche. ¿Y Beatriz? Él piensa que Beatriz está durmiendo en casa de una amiguita, ¿verdad? Me dijiste que iba a casa de su prima. Sí, dije. La dejé allí hace una hora. Bien, entonces vete. Hice lo que me indicaron. Me senté en un cine oscuro viendo una comedia de la que no podía reírme, revisando mi teléfono cada 5 minutos. A las 9:30 de la noche, conduje de regreso. Aparqué en la calle, con las luces apagadas, esperando el mensaje del investigador diciendo que el camino estaba despejado. Pero mientras estaba sentada allí, mi teléfono vibró. No era el investigador. Era mi hermana llamando desde el teléfono fijo de su casa. «¿Camila?» Sonaba en pánico. «¿Recogiste a Beatriz?» «¿Qué?» «No. Ella está en tu casa». «No lo está», dijo mi hermana. «Estábamos jugando al escondite en el patio trasero. Entré a buscar jugo y cuando volví, ella se había ido. Su mochila había desaparecido. Pensé que tal vez habías venido a recogerla temprano». Agua helada inundó mis venas. No la recogí. Dios mío, estoy buscando por todas partes. «Camila, estoy llamando a los vecinos». Colgué y encendí el coche. Pánico, crudo y cegador, se apoderó de mí. ¿A dónde iría? Tenía 7 años. Entonces caí en la cuenta. Beatriz había estado actuando extraña acerca de proteger sus cosas. Había estado preocupada por su set de Lego. Fue caminando a casa. Mi hermana vivía a solo 4 cuadras de distancia, a través de un camino arbolado que Beatriz conocía bien. Aceleré hacia mi casa. Si Beatriz fue caminando a casa y Fernando estaba allí con ella, entré en el garaje. El coche de Fernando estaba allí y otro coche, un elegante Mercedes descapotable plateado, el coche de ella. No esperé al investigador. Corrí a la puerta principal. Estaba cerrada con llave. Busqué mis llaves, mis manos temblaban tanto que se me cayeron. Dentro de la casa, la escena estaba tranquila, demasiado tranquila. Jazz, suave, estaba sonando. Volví a oler ese perfume de sándalo, espeso y empalagoso. «¡Fernando!», grité, entrando al vestíbulo. Fernando apareció en lo alto de las escaleras, con una bata de seda. Su rostro se puso pálido cuando me vio. «Camila, se suponía que debías estar fuera hasta medianoche». «¿Dónde está ella?», grité.
corriendo a su lado. ¿Dónde está Beatriz? ¿Beatriz? Ella está en casa de tu hermana. Se escapó. Ella no está allí. Justo entonces, la puerta del armario de la sala de estar chirrió y se abrió. Ambos nos congelamos. Beatriz salió. Todavía llevaba su abrigo y su mochila. Parecía aterrorizada, sus ojos saltando entre mi padre y yo. «Beatriz». Me arrodillé y la abracé. «Dios mío, me asustaste muchísimo. ¿Por qué te fuiste de casa de tu tía?» «Quería mi Lego», susurró contra mi hombro. «No quería que papá se lo diera a ella». «¿A ella?» Mi sangre se heló. Miré hacia arriba. En lo alto de las escaleras apareció una mujer. Era deslumbrante, cabello oscuro y liso, cayendo hasta sus hombros, vestida solo con una camisa de Fernando. Tenía esa sonrisa tranquila y clínica que imaginé que usaban los psicólogos. «Debe ser Camila», dijo. Su voz suave, como el terciopelo, y venenosa, como el arsénico. «Fernando me habló mucho de ti». Me levanté lentamente, manteniendo a Beatriz detrás de mí. «Patricia Andrade», supuse. Ella inclinó la cabeza. «Doctora Patricia Andrade, de hecho». Bajó las escaleras como si fuera dueña del lugar. «Esto debe ser tan difícil para ti, Camila. El cambio siempre lo es. Pero verás que es para mejor. Fernando y yo le proporcionaremos un entorno mucho más estable a Beatriz». «Sal de mi casa», dije. Mi voz saliendo baja y peligrosa. «Técnicamente», dijo Patricia con una sonrisa, «esta casa todavía está a nombre de ambos hasta la audiencia. Así que tengo tanto derecho a estar aquí como tú». Fernando se quedó allí, cobarde, dejándola hablar por él. «¿Crees que vas a ganar?», dije. Mi voz temblando de rabia. «¿Crees que puedes manipular a un juez con tus trucos psicológicos baratos?» Patricia se rió. «No son trucos, querida. Es ciencia. Y la ciencia demuestra que Beatriz necesita padres que sean emocionalmente maduros, económicamente seguros y mentalmente sanos. Atributos que, francamente, ya no posees. Tengo un informe para probarlo». «Escribiste un informe psicológico sobre mí sin haberme examinado nunca. Eso es poco ético. Eso es ilegal». Se encogió de hombros. «Demuéstralo. Mi palabra contra la tuya, Camila. Y yo tengo credenciales». «¿Tú qué tienes? ¿Un título de diseño de interiores de hace 15 años?» Antes de que pudiera responder, sentí un tirón en mi manga. Era Beatriz. «Mamá», susurró. «La grabé». «¿Qué?» «La grabé», repitió Beatriz, un poco más fuerte. «En mi tableta vieja. Cuando vine a casa esa vez y me escondí en el armario, los oí a ella y a papá hablando. Dijo cosas malas sobre ti. Dijo que iban a hacer que parecieras loca». El rostro de Fernando cambió de blanco a gris. «Beatriz», dijo, su voz quebrándose. «Borraste esa tableta. Te dije que la borraras». «Mentí», dijo Beatriz. Su voz pequeña, pero valiente. «Fingí que la borré, pero no lo hice. Escondí los videos». Patricia bajó el resto de las escaleras rápidamente. «Dame la tableta», exigió, extendiendo la mano. «Ahora». Jale a Beatriz detrás de mí. «No vas a tocar a mi hija». Me di la vuelta y salí corriendo de la casa con Beatriz delante de mí. La metí en el coche, cerré las puertas con llave y encendí el motor. Fernando y Patricia aparecieron en la puerta, gritando. Pero yo ya me estaba yendo. Los neumáticos chirriando en el asfalto. Mi corazón latía tan fuerte
que apenas podía respirar. Beatriz, dije mientras conducía, agarrando el volante. ¿Dónde está la tableta ahora? ¿En mi mochila?, dijo en voz baja. Siempre la llevo conmigo ahora, porque sabía que la querían. Buena chica, susurré, lágrimas corriendo por mi cara. Eres una niña tan valiente. Condujimos directamente a la oficina del señor Moreira. No me importó que fueran casi las 10 de la noche. Llamé a su celular y contestó al segundo tono. Tengo pruebas, dije, mi voz quebrándose. Mi hija lo grabó todo. Ven a la oficina, dijo de inmediato. Ahora, 15 minutos después. Estábamos sentados en su oficina con poca luz. Beatriz estaba acurrucada en mi regazo, todavía con su mochila puesta. El señor Moreira se arrodilló frente a ella, sus ojos amables. Hola, Beatriz. Mi nombre es Elías. Soy el abogado de tu madre. ¿Puedes mostrarme lo que hay en la tableta? Beatriz asintió. Sacó el dispositivo roto. La pantalla estaba rota, pero aún funcionaba. Tocó un par de veces, navegando a los archivos ocultos. Aquí, dijo, entregándosela. Moreira conectó la tableta a una laptop. Abrió el archivo de video. La calidad era mala, filmado desde la rendija del armario, pero el audio era nítido. La voz de Patricia resonó en la habitación. Tienes que hacer que se altere, Fernando. Provócala. Críticala. Córtale el dinero aún más cuando explote. Y explotará. Documentas todo. Graba si puedes. Cuando lleguemos a la corte. Testificaré que tiene un trastorno límite de la personalidad. Ningún juez le dará un hijo a una mujer inestable. Y la voz de Fernando respondiendo. ¿Pero qué pasa si contrata a un buen abogado? No lo hará. Patricia se rió en el video. No tiene dinero. Me aseguré de eso. E incluso si lo intenta, mi reputación destruirá cualquier defensa que monte. Soy una profesional respetada. Ella no es nada. Había más. Video tras video. Conversaciones sobre esconder dinero. Conversaciones sobre sobornar a testigos. Conversaciones sobre hacer que Beatriz dijera cosas malas sobre mí. El señor Moreira observó todo en silencio. Cuando los videos terminaron, se recostó en su silla. Su rostro era ilegible. Señor Moreira, dije nerviosamente, ¿esto ayuda? Me miró. Luego una lenta sonrisa se extendió por su rostro. ¿Ayuda? Camila. Esto no ayuda. Esto gana. Esto es conspiración para cometer fraude. Esto es mala conducta profesional. Esto es manipulación de una menor. Patricia Andrade va a perder su licencia. Fernando va a perderlo todo. Se frotó las manos. Iremos a la corte el lunes por la mañana y solicitaremos una audiencia de emergencia. Y eso fue exactamente lo que hicimos, el lunes por la mañana. Cuando el juez convocó la audiencia, Fernando y su abogada parecían confiados. Tenían sus trajes caros, sus maletines de cuero, sus pilas de evidencia fabricada. Fernando incluso me sonrió cuando entré, una sonrisa arrogante que decía que ya había perdido. Pero entonces las puertas se abrieron y Beatriz entró. Ella no debería haber estado allí, pero el señor Moreira había presentado una moción especial, permitiéndole presentar evidencia. Caminó hasta el frente de esa sala de tribunal, sosteniendo esa tableta rota. Miró al juez. Señor juez, ¿puedo mostrarle algo? Papá dijo que mamá no podía saberlo, pero creo que usted necesita verlo. El juez me miró. Luego al señor Moreira. Consejero, ¿qué está pasando aquí?
Su señoría. Moreira se puso de pie. La menor tiene evidencia grabada que es crucial para este caso. Evidencia de conspiración para cometer fraude procesal y mala conducta profesional. ¿Conspiración? La abogada de Fernando se levantó. Esto es ridículo. Esto es claramente una táctica de dilación de la parte. Entonces deja que la niña muestre lo que tiene, dijo el juez. Si no es nada, cerraremos esto y seguiremos adelante. Beatriz conectó la tableta al sistema de presentación del tribunal con la ayuda del alguacil. La gran pantalla de la pared cobró vida, y entonces, en esa silenciosa sala de audiencias, la voz de Patricia Andrade llenó el espacio. Confesando, planeando, conspirando. Con cada segundo que pasaba, el rostro de Fernando se ponía más pálido. Su abogada comenzó a hojear desesperadamente los papeles, buscando una salida, pero no había salida. Cuando el último video terminó, el silencio en la sala era absoluto. El juez se recostó en su silla. «Señor Silva», dijo, su voz gélida, «¿usted contrató a una profesional de la salud mental para fabricar evidencia contra su esposa?» Fernando abrió la boca. No salió nada. Yo no. Las palabras son bastante claras en el video. El juez lo interrumpió. «Alguacil, cierre las puertas. Nadie sale de esta sala hasta que yo termine. Quiero a la doctora Patricia Andrade aquí de inmediato. Y quiero una investigación completa de las finanzas del señor Silva». Miró a la abogada de Fernando. «Consejera Tavares, le sugiero encarecidamente que considere desvincularse de este cliente antes de que usted también se vea implicada en fraude procesal». «Su señoría», tartamudeó la abogada, no tenía conocimiento. «Entonces, ¿es incompetente o cómplice?», dijo el juez secamente. «En cualquier caso, esta audiencia queda suspendida hasta que se lleve a cabo una investigación criminal completa». Golpeó el mazo. «Custodia completa temporal concedida a la señora Camila Silva. El señor Fernando Silva tendrá visitas supervisadas solamente. Pendiente de investigación. Esta sesión ha terminado». Fernando se giró hacia mí, su rostro contorsionado. «No puedes hacer esto», se quejó. «Beatriz también es mi hija». «Ya no», dijo el señor Moreira, poniendo una mano en mi hombro. «Renunciaste a ese derecho cuando conspiraste para destruir a su madre. Nos vemos en el Tribunal Penal, Fernando». Abracé a Beatriz y salí de esa sala de audiencias. Por primera vez en meses podía respirar. En las semanas que siguieron, todo se desmoronó para Fernando y Patricia. La investigación reveló más de 800,000 reales escondidos en cuentas en el extranjero. Patricia perdió su licencia de psicóloga. Fue acusada de fraude y conspiración. Fernando fue acusado de ocultación de activos, fraude procesal y abuso financiero. Su empresa lo despidió. Sus socios lo demandaron. El hombre que lo tenía todo, que me dijo que yo no era nada, terminó perdiéndolo todo. La casa fue vendida, el dinero fue dividido. Más de la mitad vino a mí y a Beatriz. Usé parte para abrir mi propia oficina de arquitectura. Pequeña al principio, pero mía. Contraté a 2 asistentes, jóvenes, talentosas, ambiciosas. Me prometí a mí misma que nunca le diría a una mujer que renunciara a sus sueños por un hombre. Beatriz floreció. Sin la atención de la casa, sin los juegos psicológicos, volvió a ser la niña feliz que recordaba. Todavía tenía la tableta vieja y rota. La guardaba en una caja especial en su habitación. Esta tableta salvó a nuestra familia. Me dijo una vez: «La guardaré para siempre,
Las visitas supervisadas de Fernando ocurrían una vez al mes. Siempre llegaba tarde, apenas miraba a Beatriz, sin una audiencia que impresionar, sin una imagen que mantener. Su amor se reveló como lo que siempre fue: falso. Un año después de la audiencia, estaba en mi oficina cuando recibí una llamada de la trabajadora social. «Señora Silva», dijo. «El señor Silva está renunciando a sus derechos parentales. Firmó los documentos esta mañana». Mi corazón no se rompió. No quedaba nada allí para romperse cuando se trataba de Fernando. «¿Está bien?», pregunté. Más por cortesía que por preocupación. Está viviendo en un pequeño apartamento en Osasco. Perdió su coche. Trabaja como consultor independiente. La mujer, Patricia, lo dejó cuando se acabó el dinero. Justicia poética, pensé. Gracias por avisarme. Colgué y miré por la ventana de mi oficina. Abajo, la ciudad bullía de vida, gente yendo y viniendo, cada uno con sus propias batallas, sus propias historias. Esa noche, recogí a Beatriz de la escuela. Se subió al coche con una gran sonrisa. «Mamá, saqué un 10 en mi examen de matemáticas. Sabía que lo harías», dije, alborotando su cabello. «Eres brillante». «Igual que tú», dijo. «La maestra dijo que cuando sea mayor, puedo ser arquitecta como tú, o ingeniera, o astronauta. Lo que quiera». «Lo que quieras», repetí. Mi voz embargada. «Puedes ser lo que quieras ser, mi amor, y nadie te lo quitará jamás». Mientras conducíamos a casa, a nuestro acogedor apartamento en Pinheiros, lejos de la fría mansión de Alphaville, me di cuenta de algo. Había perdido una casa, pero había recuperado mi vida. Había recuperado a mi hija. Me había recuperado a mí misma. Fernando había intentado destruirme. Había urdido el plan perfecto con la ayuda de una profesional manipuladora. Tenía todo el dinero, todo el poder, todas las conexiones. Pero había subestimado dos cosas: el coraje de una niña de 7 años y la fuerza de una madre luchando por su hija. Al final, no fue su dinero lo que ganó, no fue su estatus, no fueron sus mentiras, fue la verdad. Simple, grabada en una tableta rota, sostenida por pequeñas manos valientes. Fue amor. El amor verdadero que una madre siente por su hija. El tipo de amor que no se puede comprar, manipular o destruir. Algunas noches todavía me despierto sudando frío, recordando esa sala de audiencias, recordando el miedo, pero luego miro hacia la habitación de al lado, donde Beatriz duerme en paz, segura, amada y protegida. Y sé que valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de terror. Valió la pena, porque al final ganamos. No solo en el tribunal, sino en la vida. Hoy, 3 años después, mi oficina de arquitectura tiene 15 empleados. Diseño casas para familias, espacios llenos de luz y amor. Cada proyecto es una declaración. Puedes empezar de nuevo. Puedes reconstruir. Puedes ser más fuerte de lo que nunca fuiste. Beatriz ahora tiene 10 años. Está en el equipo de robótica de la escuela. Quiere ser ingeniera espacial. Todas las noches, cuando la acuesto, me hace la misma pregunta. «Mamá, ¿crees que soy valiente?». Y doy la misma respuesta. «Eres la persona más valiente que conozco. Salvaste a nuestra familia. Eres mi heroína». Y es verdad, porque sin esa tableta rota, sin su coraje para presionar el botón de grabar, sin su fuerza para guardar ese secreto hasta el momento adecuado, no estaríamos aquí. Fernando intentó convencerme de que yo no era nada,
que era solo un ama de casa patética sin valor. Pero se equivocó. Yo era una madre, y no hay fuerza más grande en el mundo que una madre protegiendo a su hijo. Así que, si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, si te sientes pequeña, invisible, sin poder, quiero que sepas una cosa. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más valiosa de lo que nadie te haya dicho, y te mereces más. No dejes que nadie te borre. No dejes que nadie te robe tus sueños, y nunca, nunca subestimes el poder de la verdad, porque al final, la verdad siempre gana, siempre. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, si te dio fuerza, por favor, dale un me gusta. Comenta abajo diciéndome lo que pensaste. Y suscríbete al canal para más historias de justicia, coraje y superación. Recuerden, no están solos. Todos estamos juntos en este viaje. Un gran abrazo y hasta la próxima historia.